El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es evidente que toda la liturgia de la palabra hoy nos está hablando del bautismo, tanto en la profecía de Ezequiel, de lo que significa y lo que realiza los efectos del bautismo, como el Salmo y también el Evangelio. Es muy evidente y también de manera consciente que la tradición litúrgica de la Iglesia nos traiga estas lecturas para este tiempo de Cuaresma, porque así como lo escuchábamos ahorita en la oración colecta y todos estos días, desde que estamos viviendo la Cuaresma, la liturgia eucarística nos está centrando en la necesidad de que se renueven en nosotros esas gracias del bautismo a través de la conversión. Vemos lo que ve, o más bien escuchamos la visión del profeta Ezequiel cuando ve cómo sale este torrente del pórtico del templo, como está esta piscina también, que San Juan la ubica allá en el pórtico en Jerusalén, y cómo de oriente, donde nace Jesús, hacia donde vienen los Reyes Magos, tantas cosas bíblicas que vamos a encontrar en el oriente, cómo aparecerá también el Mesías al fin de los tiempos de oriente de donde sale el Señor, el sol que nace de lo alto, porque Él es el sol que nace de lo alto, surge esta agua de vida que se pone abundante
y que va saneando y limpiando todo a su paso, hasta el punto de que todo lo que está a su alrededor, sobre todo en las orillas, prospera, se hace fecundo, sus hojas de árboles frondosos, en donde sus hojas no se marchitan, producen buen fruto, nunca se escasea el fruto porque cada mes están dando fruto y un fruto duradero. Si nosotros contemplamos y vamos a lo que nos enseña la Iglesia en toda la tradición, tanto bíblica, la tradición viva como tal, el magisterio de la Iglesia sobre el bautismo, estos son los efectos que el bautismo realizó en nosotros. Árboles frondosos, donde sus hojas no se marchitan y con un fruto abundante en todo tiempo. Es precisamente lo que hace esta agua viva, que es Jesús mismo. Ya el enfermo no se tiene que meter a esta piscina material, sino que la piscina es Cristo, porque Él es el agua de vida. Y es Cristo mismo, o más bien de Cristo mismo, brota la sanación que este hombre estaba esperando hacía 38 años, porque nadie lo metía, pero el Señor mismo lo introdujo en su gracia y le da la curación. Esta gracia del bautismo que la Iglesia, con la autoridad que el Señor le ha dado, nos advierte, sobre todo a los padres y padrinos, cómo hay que cuidar los efectos de esta gracia, porque siempre van a estar amenazados. Una vestidura tan blanca que hay que protegerla para que no se vaya a manchar con nada. Una luz incandescente que se prende ese día del bautismo, que también hay que protegerla para que se mantenga siempre encendida y para que no la apague nada. Una unción que pide el Señor proteger. Y por eso cuando ve a este hombre en el templo, lo advierte, parece que no está haciendo lo correcto. Y le dice el Señor: mira que has quedado sano. Como nos lo dice a nosotros también, mira que en el bautismo quedaste sano. A nosotros los cristianos bautizados no nos falta absolutamente nada para vivir en santidad. No nos quedó faltando absolutamente nada para permanecer en esa comunión con Dios. No nos quedó faltando absolutamente nada para poder ser fiel a los mandamientos y cumplirlos a cabalidad. No nos quedó faltando absolutamente nada para cumplir hasta una coma y una i de la ley. A nosotros los bautizados se nos participó toda la plenitud de la gracia con la unción del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y por eso el fruto que reclama hoy de nosotros el Señor es la santidad. Y por eso en esta Cuaresma la Iglesia hace el ejercicio de la conversión, porque la Iglesia es consciente que no en todos sus miembros está siendo fiel a esta gracia que se recibió en el bautismo. Mira que has quedado sano. Y eso nos lo predica la Iglesia, nos lo enseña el magisterio auténtico de la Iglesia. Mira que quedaste sano. Y eso nos lo recuerda el Señor también a través de los profetas. Mira que recibiste toda la gracia suficiente para guardar intacta mi palabra. Es más, nos lo enseña la tradición de la Iglesia y el magisterio auténtico, porque no todo el magisterio es auténtico, y hoy nos damos cuenta de eso. Así sea magisterio de obispos, así sea magisterio de sacerdotes, nos enseña el magisterio auténtico de la Iglesia, siempre lo ha enseñado así, que el día de nuestro bautismo nosotros quedamos en un nivel superior de justicia y santidad al de nuestros padres Adán y Eva. Ellos por el pecado perdieron
la justicia y la santidad. ¿Qué es la justicia? La capacidad de discernir todo y darle el valor auténtico a todos los bienes, porque no todos los bienes tienen el mismo valor. Hay bienes que son de inferior valor a otros. Por ejemplo, Dios es el valor supremo. La criatura está por debajo de Dios y vienen también las otras demás criaturas que están por debajo del hombre, y así sucesivamente. Adán y Eva tenían esa capacidad de discernir cuál era el valor supremo y cuál era el valor que tenía cada bien. Por eso a la hora de elegir no podían equivocarse, porque Dios había colocado esa regla innata y natural en su corazón y en su capacidad racional. Cuando ellos se dejan engañar por el diablo, ellos saben que esos errores los están apartando de la auténtica verdad, porque conservaban la justicia para discernir bien las cosas, y también eso les daba la comunión con el Señor que los hacía santos. Pero llegó un momento en que ellos dejaron de elegir al Señor como valor absoluto y se fueron eligiendo a sí mismos antes que a Dios. Y después de comenzarse a elegir a sí mismos, fueron eligiendo ya otras voces que ya no eran sí mismos, la de otras criaturas, y las fueron colocando en el puesto más elevado, más que Dios y más que ellos mismos. Y después fueron cayendo. El pecado en la Sagrada Escritura siempre es lo mismo. El pueblo de Israel recibe las leyes del Señor y le dicen a Moisés: cumpliremos todo lo que nos está pidiendo el Señor. Y después son puestos a prueba porque Moisés se ausentó un tiempo, pues porque el valor absoluto le estaba pidiendo a Moisés que debía estar con él, y eso no les gustó, porque se estaban buscando a sí mismos. Y cuando el amor es así de egoísta, quiere equiparar todo para él, y entonces se pusieron bravos con Moisés y a murmurar porque Moisés no estaba dándoles la atención que era para Dios a ellos. Y entonces le dijeron a Aarón que les construyera un ídolo. De rabia, cuando la murmuración entra en el corazón, viene el despecho y buscamos siempre suplantar. Y así todas las caídas las vemos en la historia de la salvación. Así se deja de elegir el bien supremo absoluto que es Dios para elegir un bien inferior que es uno mismo. Siempre pasa por ahí. Y después, cuando uno se cansa consigo mismo, entonces comienza a darle un valor absoluto a las criaturas. Y después, cuando esas criaturas no, va y busca otro y se va volviendo hasta que la idolatría llega a un nivel altísimo. Como pasa hoy con muchos bienes que nos relacionamos. Al final vamos a escuchar después de la comunión cómo la Iglesia le pide al Señor esa pureza de corazón para darle un valor adecuado y justo a cada cosa. Por eso venimos a recibir todos los días la Eucaristía, para recibir esa capacidad. Por eso el Señor nos llama a una conversión de justicia. ¿Cuál justicia? Es que Él reclama su puesto, porque Él es un Dios celoso y reclama la totalidad de nuestro corazón. Adán y Eva tenían eso, y nosotros en el bautismo recibimos una capacidad superior a la de ellos para identificar cuál es el bien absoluto y para optar radicalmente por él. Por la inteligencia, luego con el don de la fe que se nos dio en el bautismo, sabemos con mucha claridad cuál es el bien absoluto. Y por la voluntad, sabemos que tenemos que orientarnos con todas las fuerzas de nuestro ser por ese bien que es Dios, que es la castidad que se nos pide a todos los cristianos. Tener a Dios como el valor absoluto, el amor absoluto, superior a la que tenían nuestros primeros padres. Nos quedó la concupiscencia en el bautismo,
que es una tendencia a las cosas de este mundo, pero nos quedó una capacidad superior para no dejarnos arrastrar de esas apetencias y hacer siempre la elección del Señor, que es el bien supremo, y después de Dios, en ese orden, de las demás criaturas. Mira que has quedado sano, nos dice el Señor. Mira que no tienes excusa para no elegirme con todo tu corazón. Todos los que somos bautizados no tenemos ninguna excusa para no vivir en esa santidad de los hijos de Dios. Hoy se enseñan cosas muy erróneas. Por ejemplo, al que está en el pecado no se le dice esto que dice el Señor después de que ha quedado sano. Mira que has quedado sano, no peques más. Las herejías no han parado y están dentro de la iglesia. Esto se lo está diciendo el Señor, seguramente lo está viendo desviado y ve que se está torciendo y pon cuidado, no vaya a ser que te suceda algo peor, lo advierte. El problema hoy es que cuando se cae en el pecado, porque ninguno de nosotros tiene excusa después del bautismo para pecar. Nadie. Nos dieron la suficiente luz para discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Nos dieron una capacidad en la voluntad, que es la fe, la esperanza y la caridad divina, que son 3 virtudes teologales, dones sobrenaturales, capacidad para amar siempre al Señor. Por lo tanto, ninguno de nosotros tiene excusa para estar optando por otro bien que no sea el Señor en primer lugar, porque nos capacitaron para eso, y cuando no lo hacemos, viene el pecado, y el pecado viene y se tira la obra estupenda que Dios hizo en el bautismo. No peques más, no sea que te suceda algo peor. ¿Qué es lo grave después de un pecado grave, mortal, voluntario después del bautismo? ¿Qué es lo grave? Lo grave es que después puede ser peor, y es peor. De hecho, la Iglesia lo enseña, que el sacramento de la penitencia no devuelve todas las gracias bautismales, a no ser de que haya una contrición muy perfecta. Pero una vez se cae en el pecado mortal y se sigue cayendo, queda un vicio en el alma. Pero no fue que Dios nos dijo: ¡ay, qué rico que peque para que conozca más mi misericordia! Yo creo que eso le conviene para que conozca más mi amor. Eso es una herejía. Y quien enseña eso, enseña herejías. Son herejías combatidas por la Iglesia desde un principio, que incluso hasta hay santos que padecieron persecución y hasta muerte por defender la sana doctrina. Es que Dios quiere que peques para que conozcas su misericordia. Quien predica, enseña y se convence de esto, contradice toda la Sagrada Escritura. Contradice la tradición viva de la Iglesia. Contradice el magisterio auténtico de la Iglesia. Es más, nos enseña la Iglesia que todos estamos llamados para participar de esa santidad de Dios con toda nuestra inteligencia y con toda nuestra voluntad, a mantener la pureza de corazón, a mantener la pureza corporal, a mantener la pureza de la fe. Cuando alguien comienza a meterse concepciones erróneas de la fe, ¿saben qué pasa? Se le corrompe todo lo demás. Se le corrompe el cuerpo y se le corrompe el corazón. Porque cuando uno comienza a hacer aprehensiones de errores por la inteligencia, eso es lo que la inteligencia le presenta a la voluntad y le dice: vea, elija esto.
Si la inteligencia hace una aprehensión mala del bien, así se lo presenta a la voluntad, y la voluntad dice, pues ese es el bien, yo tiendo hacia él. Hitler, por ejemplo, coger y acabar con todos los judíos, ¿cuál era el bien? Le dijo la inteligencia a él, que el bien, para poder mantener el nacionalismo, que la identidad nacional es un derecho natural y hay que hacerlo, el sentido patrio, el sentido nacional, el amor por la patria, pero a Hitler le dijo, hizo una aprehensión con su inteligencia y dijo, para poder mantener esa identidad nacional hay que acabar con todos los judíos a como dé lugar. Y entonces su voluntad dijo, listo, entonces esto es lo bueno, porque lo bueno para este fin es esto, y optó por eso. Y viene todo lo que vino tan terrible para los judíos. Pero para Hitler era bueno, y convencía a la gente de eso, y enseñaba eso, y utilizaba los medios que tenía para enseñar eso. Nosotros tenemos, como nos enseña la Iglesia, y como hoy el Señor se lo está diciendo a este hombre, mira que quedaste sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Hay personas que ya viven en el pecado por vicio. Está tan fuerte la inclinación que los domina y saben que eso está mal. Ellos saben que eso está mal. Y es tan fuerte la inclinación que ya se les convirtió en un hábito vicioso. Ya no lo logran controlar, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí se han corrompido la limpieza, la pureza del bautismo, y ha sucedido algo peor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque el pecado es pecado, independientemente del nivel de gravedad con lo que lo cometa. Cuando es una actitud viciosa, lógicamente que se rebaja el nivel de culpabilidad, pero el pecado sigue siendo pecado. Y por eso al confesor le toca, por eso es imposible administrar unas confesiones de 2 y 3 minutos, porque hay veces hay que mirar el nivel de gravedad. Yo no sé cómo hay sacerdotes que administran la confesión en 3 o 4 minutos, no sé qué tipo de confesión sacramental administran, muy raro, pues a no ser de que tengan una ciencia infusa, pero bueno, creo que ni el Padre Pío, que tenía esa gracia, hacía confesiones de 3 o 4 minutos. La gente ya se acostumbró tanto a eso que le decía a uno, padre, confiéseme en 2 minuticos. Y va uno para la misa, faltando 7 minutos o 5, padre, 2 minuticos. No, yo no puedo administrar una confesión de 2 minuticos. Vea, por eso es que la gente se condena. Esos padres que no le niegan la confesión a la gente. ¿Qué tal uno hacer un hueco para tapar otro, sí? El que abre lo deja más grande todavía. Mira que estás sano, no peques más, no que sea que te suceda algo peor. El Señor nos está llamando a recuperar esa gracia que podemos haber perdido. Y la esperanza cristiana es la que nos devuelve la ilusión, porque esta agua bautismal vuelve a renovarlo todo. Y por eso el salmista hoy lo dice, cuando recupera la gracia del Señor, porque a algunos el Señor se las adelantó, sin que hubiera venido el Verbo y se hubiera encarnado, se las adelantó. En la Virgen plenamente, recibió esas gracias en plenitud. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tenemos miedo, aunque tiemble la tierra y se desplomen en el mal. Un bautizado que vive en la renovación de su bautismo no le tiene miedo a nada, porque sabe que ha sido capacitado para lo que sea. Y por eso el Señor dijo, cuando oró por nosotros, le dijo al Padre, yo no te pido que lo saques del mundo. Hay cristianos hoy que andan buscando escondites y viven una espiritualidad de cobardía, de miedo. Ahí no está actuando la gracia del bautismo.
Yo no te pido que los saques del mundo, que vayas y los metas en una burbuja, para que allá nada les pase, ahí intocables. Es que el problema no está afuera, está adentro. Y es que si no está puro el corazón, si no has recuperado esas gracias del bautismo, nos andamos escondiendo, buscando escondites, a ver dónde nos... Yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del maligno. Por eso Santa Bernardita le decía al Señor: yo no te pido que me quites la prueba, yo te pido que me des la fortaleza para llevarla. El bautizado, hoy lo está diciendo el salmista: no tenemos miedo, aunque tiemble la tierra y se desplomen los montes en el mar. San Luis María Griñón de Montfort decía: 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre, porque tú me sostienes para no caer. Lo que estamos buscando en esta Cuaresma es la renovación de esa gracia del bautismo, la renovación de esa pureza, la renovación de esa justicia, la renovación de esa santidad. Y es lo que Dios quiere renovar en nosotros, transformar. ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de la conversión. Por eso es tan urgente volver a Dios. Por eso es tan urgente volver a escucharlo a Él. Por eso es tan urgente volver a recrearnos nuevamente, como le decía el Señor a Nicodemo, en el agua, nacer del agua, del bautismo, de esta gracia del bautismo que ya recibimos. Por eso es tan urgente vivir de la sangre. Quien no nace del agua y de la sangre, que son los sacramentos, no puede entrar al reino de Dios. Por eso es tan urgente que nosotros en este tiempo nos enfoquemos en la vida sacramental, nos enfoquemos en la renovación de la gracia de nuestro bautismo, nos enfoquemos en la Eucaristía, nos enfoquemos en el sacramento de la penitencia. Ese es el río en el que Ezequiel se introdujo y que lo inundó. Pero era un río que no lo ahogaba, porque podía nadar por encima de él y ver cómo esas aguas saneaban todo. La Iglesia quiere que volvamos, si hemos perdido esa gracia del bautismo, volver a ella, volver a la pureza de corazón, volver nuevamente a la pureza del cuerpo, volver nuevamente a la pureza de la doctrina, hoy cuando se está corrompiendo tanto la dimensión doctrinal dentro de la Iglesia. ¿Ustedes creen que lo que estamos viviendo hoy es inaudito? La división que está viviendo la Iglesia Católica en estos momentos, la herida de división es fatal. Con una palabra, con la misma palabra de unidad se está dividiendo, con la misma palabra de obediencia para la unidad se está dividiendo. ¿Cómo es posible que se diga hoy en la Iglesia que un hombre, teniendo un amor exclusivo por otro hombre, cómo es posible que se diga que ahí puede haber algo verdadero, que ahí puede haber algo bueno, que ahí puede haber un auténtico amor humano? Un hombre que ya su dimensión afectiva del corazón está enjaulada, atada por otro hombre, un amor de exclusividad por otro hombre, y hasta sexualmente también, porque a mí nadie más de los seres humanos que hay en esta tierra, ni hombres y mujeres, me van a ayudar más que este solo hombre. O que una mujer diga: es que yo nací para amar exclusivamente a una sola mujer y por eso tengo que vivir mi unión con ella todo el tiempo, porque yo no puedo realizarme ni vivir feliz ni estar plena si no es con esta sola mujer. Se le acabó el mundo. ¿Y los demás seres humanos?
y la alteridad. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que se ve como verdadero, como bueno y como un amor auténtico, incluso hasta aceptado por Dios y promovido por Dios. A ese nivel hemos llegado. Cuando Dios nos está llamando no a un amor exclusivo y menos tan torcido en la sexualidad, sino a un amor universal, el amor ágape, que es capaz de acoger a todos y amar a todos, como Dios nos ama, que nos ama de manera particular, pero también nos sabe amar de manera universal. El que se enfoca solamente en una persona se vuelve egoísta, se encarcela y encarcela. No es un amor cristiano y menos humano. Por eso la castidad nos pide un corazón indiviso, exclusivo para el Señor, porque desde el Señor aprendemos a amar como Él ama, a todos, sin distinción. ¿Acaso no es el amor que anhela nuestro corazón? ¿Acaso no es lo que anhelamos interiormente? Ser aceptados, ser amados, ser acogidos por cualquier ser humano que nos encontremos. ¿Acaso eso no nos gusta cuando vamos a algún lugar, nos acogen, nos aman, donde vayamos? ¿Acaso no nos repela cuando experimentamos el rechazo, la exclusividad, cuando hay favoritismos, elitismos, cuando a unos más que a otros? ¿No repliega eso por dentro? Porque va en contra de la naturaleza para la cual fuimos creados. Pero hoy ya algunos obispos defienden eso. Un amor sí se puede, vivir un amor exclusivo para una sola persona. Y si es de un hombre con un hombre, está bien. Y si es de una mujer con una mujer, está bien. Déjelos que se realicen ellos dos solitos. Húndalos a ellos dos solitos, déjelos, apártelos, que van a ser plenos, ¿sí? Vaya a ver si van a ser plenos así. Sacerdotes que defienden eso, teólogos, hemos llegado a un nivel de haber estropeado la verdad, y por eso lo que nos enseña la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico de la Iglesia, a conservar la pureza de la fe. Cuando no tenemos esos criterios de Dios, el daño que hacemos es muy tremendo. Siempre lo había enseñado la Iglesia, que hasta la tendencia, la orientación homosexual, sin que sea pecado, es desordenada. Hasta hace poco, Juan Pablo II, Benedicto XVI lo sostuvieron. La tendencia en sí misma no es natural, es desordenada. Y hay que brindarle acompañamiento, ayuda a estas personas para que encuentren su realización en el amor del Señor. Porque Dios los acoge para enseñarles no amar y acoger un amor exclusivo, sino amarlos a todos. Y hay personas con orientaciones homosexuales que han encontrado este camino que el Señor les ofrece y hoy son felices y están haciendo felices a otros. Yo los he conocido desde que salieron de esa jaula de la exclusividad. Porque la tendencia que tienen es solamente para mí, este y yo, solitos, nadie más, somos el mundo. Nosotros hoy dicen somos el cielo. No. Vamos a amarnos todos con el amor del Señor. La persona que tiene esa tendencia es una persona que tiene una tendencia desordenada y tiene la posibilidad de santificarse buscando el camino de la castidad y de la ley natural del amor.
Pero la persona que alimenta racionalmente ese desorden y alimenta voluntariamente ese desorden, se va a destruir y va a dañar también. Si no desemboca en Dios, que eso es lo que da la gracia bautismal, bueno, el Señor que nos ama tanto, decía la oración colecta, creo que era la semana pasada o antepasada, Dios, que amas la inocencia y se la devuelves a quien la ha perdido, hoy el Señor nos quiere dar ese regalo, a través de una orientación adecuada por su palabra y por Él, de nuestro corazón por Él, de nuestra voluntad por Él, de un amor radical por el Señor, y podemos volver a ese estado y crecer en ese estado de inocencia y de pureza. Qué linda es la vida cuando se conserva una visión hermosa y divina de la sexualidad. Porque es que la sexualidad es un don precioso del Señor, hermoso, con el que nos dotó de capacidades masculinas y femeninas a las mujeres. Qué hermoso es sentir la caricia de una madre, el amor de una madre, el abrazo de una madre. Esos rasgos auténticamente femeninos. Qué hermoso es poder sentir las caricias, la acogida, el amor de un padre, esos rasgos auténticamente masculinos. Qué linda es la sexualidad, un don precioso del Señor. Pero hoy en esos extremos, si no es por heridas que se ve la sexualidad como una amenaza, es por el otro extremo, por el libertinaje. Ambas tendencias son malas. Hay que pedirle al Señor que nos sane y nos permita ver como Él ve. Él nos mira a los hombres como hombres y nos ama como hombres. Si no, los sacerdotes no podríamos ser sacerdotes. A las mujeres las ama como mujeres, porque las hizo mujeres. Y se siente feliz y orgulloso de haberlas hecho mujeres, para que se realicen como mujeres, en Él que las hizo mujeres. Todo eso nos lo dio en el bautismo y nos lo renueva aquí el Señor en los sacramentos y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Que nosotros le creamos al Señor y le apostemos a lo que el Señor nos propone para llegar a esa realización y ser testimonios auténticos de la santidad del Señor para el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.